Eh, el examen final son 19 preguntas, 18 son de verdadero o falso, multiple choice, y una para desarrollar. Eh, las de verdadero o falso y multiple choice dan 5 puntos, y la de desarrollo da 10 puntos. El examen va a estar todo el día disponible, de 8 a 23, digamos. A las 23 se corta, y tienen 2 horas para hacerlo, o sea que les conviene empezar antes de las 9 para tener las 2 horas. Si empiezan a las 10 van a tener una sola hora. Así que ideal es empezar antes de las 9. Eh, sí, y solamente hay un intento y no hay recuperatorio, así que hay que meterle pilas. Eh, y va a ser más o menos el mismo calibre que que, que el simulacro, ¿no? Eh, así que bueno, no sé si tienen alguna consulta en particular, pueden preguntar lo que sea, de cualquier tema, si algo no les quedó claro, y si no, vamos a ver un repaso de todo. Eh, dejo la clave para el que haya entrado recién. Nada, no tiene ninguna duda en particular. Si no, enseguida empezamos. Tratar de hacer un repaso de todo, pero viendo más o menos qué cosas les pueden llegar a preguntar. Eh, bueno, primero que nada, lo primero que vimos en Python eran las variables. En el curso se dio esta definición de variables, que eran como contenedores o cajas donde yo guardo un dato, ¿no? En realidad en Python es un poquito distinto, pero bueno, si les preguntan en el examen, esta sería la definición. Es como un contenedor al que yo voy a hacer referencia cuando quiera saber el valor de ese dato, ¿no? Y bueno, en Python los nombres de las variables y de las funciones y de las clases son identificadores. ¿Y qué son los identificadores? Nada, son nombres y que no pueden iniciar con números, solo con letras o con guión bajo. Pueden contener números, pero no pueden iniciar con números, ¿no? Eh, luego, bueno, los tipos de datos, los básicos o los simples, digamos, de Python, enteros flotantes booleanos, none, que era el que, no significa, que significaba vacío, o que no hay ningún dato. Y después teníamos tipos de datos contenedores, o sea que tenían otros datos adentro, y entre ellos estaban, por un lado, las secuencias. Las secuencias eran contenedores de datos que estaban indizados, ¿no? Y yo podía acceder a cada elemento mediante el índice, que empezaba en 0 y eran todos números naturales positivos. Eh, a todas las secuencias yo le puedo pedir el len, y a todas las secuencias yo puedo ejecutar un slice. Las secuencias son las cadenas, las listas, las tuplas y los ranges. Y por otro lado tenía mapeos, que solamente estaban los diccionarios, y conjuntos, donde estaban los conjuntos, ¿no? Los sets. Eh, esos eran en general los tipos que ya venían de Python. Y bueno, cuando yo creaba
una variable, digamos, creaba un objeto, ese tipo de dato era un objeto, ¿no? Y después nosotros íbamos a poder definir nuestros propios objetos definiendo clases, ¿no? Que ya lo vamos a ver enseguida. Y después algo que no sé si se habló mucho, creo que no lo dijimos a esto, pero yo con el igual igual, yo controlaba la igualdad del valor de algo, pero después tenía otra palabra con la que yo podía preguntar la igualdad de un objeto, ¿no? En este caso, yo le doy a A y a B el mismo valor, 500, y le pregunto si son iguales y me dice que sí. Pero si yo le pregunto si A es el mismo objeto que B, me dice que no, ¿no? Porque uno es este 500 y el otro es este otro 500, y son dos objetos distintos, ¿no? Y por otro lado teníamos que, por ejemplo, los booleanos, verdadero y falso, y el none eran objetos únicos. Entonces, si yo, por ejemplo, a una variable decía falso y a otra le decía también falso, eh, estas me van a dar que tienen el mismo valor, me va a dar verdadero eso, pero son objetos y son el mismo objeto, ¿no? A diferencia de esto. Esto me da verdadero y verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque false es único, es un objeto único. O sea que este que está acá es exactamente el mismo que este, a diferencia de, por ejemplo, esto, que son dos distintos, ¿no? Para que vean. Lo mismo pasa con verdadero, con falso y con none. Son tipos de datos únicos. Durante toda la ejecución va a haber solamente un verdadero, un falso y un none. Después, bueno, los que le decía, el range es como un tipo de dato que es una secuencia, ¿no? Y el range yo le puedo pedir cuánto es el tamaño, puedo pedir el len, y puedo hacer slicing también. Por ejemplo acá, si yo digo que mi range va a ser un range, listo, por dentro es este range, y yo si llego a hacer un slicing, me va a dar un nuevo objeto del mismo tipo, pero con estas características, ¿no? Entonces mi range original va del 0 al 9, y si yo le hago un slicing, esto va a ir del 2 al 5, ¿no? ¿Mm? El slicing siempre te devuelve un nuevo objeto del mismo tipo del que yo llamé, ¿no? Entonces si yo tuviera, por ejemplo, un string, y el slice, pero no le pongamos slice, parte que yo voy a tomar con slice, por ejemplo, de 2 a 5, va a ser un nuevo, y lo podemos mostrar, va a ser un nuevo objeto del mismo tipo que era el que yo le pedí el slice, ¿no? Es una cadena que va desde 2 al 4, digamos, desde acá, acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después tenemos los ciclos, el for y el while, y la alternativa que era el if. Más o menos, yo supongo que lo entienden, no hay mucha ciencia con respecto a eso. Eh, los ciclos for son ciclos que se ejecutan eh, incondicionalmente. Recuerden eso, por si les preguntan en el examen. Eh, Incondicional, ¿no? Quiere decir que no hay una condición, sino que se ejecuta sí o sí todas las veces que indique esto, ¿no? Por otro lado, el ciclo while no hace falta que lleve paréntesis, es un ciclo condicionado
O sea que se va a ejecutar mientras la condición esté de verdadero, ¿no? Eh, en cualquiera de los dos ciclos yo puedo terminarlo haciendo un break, y este break va a terminar con el ciclo más cercano, ¿no? Aunque por ejemplo, aunque no haya terminado de ejecutarse este for, yo puedo terminarlo antes con un break. Si ejecuto esto, va a mostrar una sola vez y va a salir. No se ejecutó las 10 veces, sino que una sola vez porque le dije break, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto no sé si capaz que le sirve para algo, pero hay una sentencia. eh, digamos que hay una sentencia que se llama continue, eh, que lo único que hace es que no se ejecute nada de lo que está afuera lo que esté a continuación del continue. Por ejemplo, yo voy a mostrar i. Si lo veo así, lo único que hago dentro de, si yo, digamos que esto sea igual, ponele. Si es igual a 5, voy a decirle continue. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a ver. Pero esto como que siempre va a imprimir el valor, ¿no? Pero vamos a ver que cuando llegue a igual a 5, no lo va a imprimir porque este continue va a hacer que siga el siguiente ítem del ciclo y no se ejecute esta sentencia, aunque esté acá adentro. Eh, Fíjense que el 5 no se ejecuta, ¿no? No sé si les podrá servir eso, ¿no? El slide también puede ir de adelante para atrás, como si eso no me acuerdo si lo vimos con ustedes o no, pero el slice, lo que yo puedo poner dentro de los corchetes del slice es igual que lo que yo puedo poner en el range, ¿no? Acuérdense de cómo era el range. Eh, en el range yo ponía de dónde quiero que inicie, el fin, que el fin no lo contaba, no lo tomaba, y el paso, ¿no? Entonces, si yo tenía inicio igual a 0, fin igual a 10, y paso igual a 2, por ejemplo, esto va a mostrar los números de 2 en 2, pero hasta el 9, ¿no? O sea, 2, 4, 6, 8 debería ser. Eh, Eso eran los... y el 0 también. Entonces, este tipo de... la misma forma tiene el slice, ¿no? Yo puedo decirle, por ejemplo, si tengo una cadena, que es... no hace falta poner comas. Y intento hacer el slice con los mismos valores, por ejemplo, cadena, ini, in, paso, y la hagamos desde 0, así es igual. Y si yo muestro esto, me debería salir el mismo resultado, ¿no? Nada más que con cadena, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿no? ¿Se entiende? Voy a ir tomando de 2 en 2, o sea, 8, 2, 4, 6 y 8, 6 y 8. Igual, ¿no? Es la misma idea del range, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y yo puedo ponerle, por ejemplo, el paso negativo, si yo quiero, pero recuerden que si yo voy a poner el paso negativo, por ejemplo, si yo le pongo menos 1, me tengo que asegurar que el ini sea mayor que el fin, ¿no es cierto? Entonces ahí yo diría 10 y acá diría 0, y ahí sí funcionaría, ¿no? Ahí va a ir de atrás para adelante, ¿no? Eso recuérdenlo. ¿Por qué? Porque si yo llego a poner ini 0 y fin 10, esto no debería mostrar nada, ¿no? No muestra nada porque empezó desde 0 y se fue para el número negativo, o sea que no tiene sentido.
¿sí? Lo mismo esto, lo hagamos con el ini 10 y el fin 0, y funciona exactamente igual, ¿no? Bueno, casi igual. Este empieza en 10 y este llegó hasta 9 del día. Y acá no, aquí no va a servir, digamos, a tomar el 1, digamos. 1. Porque el 10 son 2 caracteres, ¿no? Pero bueno, es igual que el range, digamos. Como que tiene los mismos parámetros, si se quiere, ¿no? Bueno, ciclos, ya vimos ciclos, de nada. ¿Qué más, qué más? Bueno, después empezamos a ver un poco de funciones. ¿Cómo definíamos la función? A ver si puedo hacer esto más grande. Sí, ya lo dimos, pero te lo doy de nuevo. Funciones, bueno. La idea de las funciones era meter el código en algún lado donde nosotros lo podamos llamar y repetirlo todas las veces que queramos, ¿no? Python nos permitía definir nuestras propias funciones usando la palabra reservada def, luego un nombre que queríamos ponerle. En general, la convención es que los nombres de las funciones son todas en minúsculas, separados por guión bajo, y luego entre paréntesis la cantidad de parámetros que queríamos ponerle, 2 puntos, y adentro el bloque de código, ¿no? Y luego si la queríamos llamar, usábamos el nombre, y entre paréntesis los parámetros que quieran. Si no había parámetros, son paréntesis solos, ¿no? Luego, sobre parámetros, capaz que les toca alguna pregunta de parámetros, no sé. A ver, aquí una cosa. A ver si se ve mejor. Ahí está. Sí, porque se me va para la derecha todas las letras. ¿Qué tipos de parámetros tenemos? Primero los posicionales, los más comunes. Yo simplemente los pongo así, sin nada, uno atrás del otro, y cuando yo llamo, tengo que indicarle cada uno en el orden que tiene, por eso se llaman posicionales, ¿no? Entonces en este caso el 1 va a corresponder a la A, el 2 a la B, y el 3 a la C. Esa es la forma más simple de parámetros, de pedir y mandar parámetros. Y bueno, es como que, bueno, hablemos de los parámetros por omisión antes de pasar a los de nombre. Los parámetros por omisión o por defecto son los parámetros que cuando yo defino la función, le doy un valor por defecto, ¿no? Esto lo único que me servía era para, bueno, para 2 cosas, ¿no? Para no darle el valor cuando yo la llamo, yo puedo llamar a esta función con solamente el parámetro para A, que sigue siendo posicional, y no digo nada de B y C, y esto no da ningún error, ¿no? Cuando yo tenía solo posicionales, si yo mandaba estos dos nomás, esto me daba un error, porque me decía, bueno, faltan los demás parámetros, ¿no? Faltan 2 parámetros. Bueno, en este caso yo le puedo mandar solo uno y esto funciona igual, ¿no? ¿Por qué? Porque los toma el valor que tienen por defecto, ¿no? Y esto funciona tanto en funciones normales como en métodos de clases, ¿no? De objetos. La misma idea. Luego teníamos los parámetros con nombre, ¿no? Parámetros con nombre, esto sí se ve, no, no cuando yo la defino, sino cuando yo la llamo a la función. Ahí le puedo indicar el nombre que yo quiera. Obviamente yo tendría que saber de antemano el nombre del parámetro ese, y decir, bueno, A va a valer 1, B va a valer 2 y C va a valer 6. Y fíjense que cuando yo los nombro a todos los parámetros, los puedo pasar en otro orden, ¿no? Esto no sé si lo sabían. Aquí yo paso C primero antes que B, y esto no da ningún error. No da ningún error.
C siempre vale 6, y si lo ejecutamos, y me da correcto, ¿no? Porque yo los estoy nombrando a todos, entonces los puedo mandar en el orden que quiera, porque la función va a saber cuál es cuál cuando lo reciba, porque lo mandé con nombre, a todos, ¿no? Si yo no le pongo el nombre a uno, ahí puede dar un error dependiendo de dónde esté ordenado. Eh, y luego, lo que decía acá, ¿no? Esto, los parámetros posicionales siempre se definen antes, ¿no? Aquí no debería decir por nombre, sino que sería por default, por defecto. Eh, si yo quiero nombrar uno por defecto, tiene que ir sí o sí después de los posicionales, ¿no? Si yo llegara a dar a este por defecto, digamos, y después pongo otros que no tienen nombre por defecto, esto da un error, ¿no? Me dice eh, un parámetro que no es por defecto, lo pusiste después de uno que sí es por defecto. Esto no le gusta. La idea es que primero van todos los que posicionales y luego todos los que tienen valores por defecto, ¿no? Y lo mismo cuando los llamo. Luego, luego tenemos los parámetros posicionales indeterminados, que era cuando yo le ponía el asterisco acá en el nombre, y eso me servía para yo llamar la cantidad que yo quiera de parámetros posicionales, ¿no? Aquí puede ser todo lo que yo quiera, y esto sigue funcionando, ¿no? No hay ningún problema, puedo pasar 1, 2, 3, 5, 10, 20, todo lo que yo quiera. Y por dentro, este parámetro, el nombre, va a ser una tupla, y puedo hacer lo que yo quiera con la tupla dentro, ¿no? Eh, y por el otro lado teníamos los parámetros con nombre indeterminados, que era con doble asterisco, y que me servían para yo poder pasarle todos los parámetros con nombre que yo quiera, no importa la cantidad, ¿no? Y esto por dentro, lo que sea, se convertía en un diccionario, ¿no? Esa era la idea eh, de los parámetros con nombre indeterminados, lo que se conocía como quarks, ¿no? Luego, ¿qué más con funciones? Bueno, ¿cómo hago para devolver un valor con la función? Usando la palabra reservada return y el valor que quiero entregar. Eh, Quizás les pregunten en la teoría se vio un poco de qué es una función y qué es un procedimiento, ¿no? Que son eh, que son características de muchos lenguajes de programación que son teóricas, ¿no? La diferencia era que una función siempre devuelve un valor, y un procedimiento no necesario, o sea, no devuelve un valor, ejecuta alguna funcionalidad, algún proceso, ¿no? Eh, si les preguntan eso en algún ejercicio, digamos, de multiple choice que sea teórico, esa sería la respuesta, ¿no? Las funciones devuelven un valor siempre, y los procedimientos no devuelven un valor, sino que ejecutan algo adentro. Y yo les había dicho que en Python no hay procedimientos teóricamente, porque las funciones siempre devuelven un valor, ¿no? Aunque nosotros no pongamos return, siempre devuelve none la función, ¿no? Si es que no le ponemos, va a devolver none. Entonces se le puede ver como una función siempre, ¿no? Pero si ustedes quieren pueden decir, bueno, si no devuelve nada, yo le voy a decir, no está mal llamarlo un procedimiento, ¿no? Desde el punto de vista teórico, clasificatorio, si quieren. Eh, Luego, bueno, podemos devolver más de un valor si lo mandamos separado por coma. Bueno, aquí no tengo ningún ejemplo, pero si tengo una función, si yo devuelvo así, estoy devolviendo varios valores, y desde afuera eh, voy a recibir como una tupla, ¿no? Si yo muestro esto, me dice, es una tupla.
porque eso es lo que me está devolviendo acá. Es la forma que tenemos de devolver varios valores, ¿no? ¿Qué más? No sé si hay algo más de funciones que se les ocurra, me dicen. Eh, ¿Qué más podría hacer? Bueno, sí, recuerden que pueden salir de la función en cualquier momento con el return. Por ejemplo, este ejercicio, esta funcioncita muestra los elementos de una lista, pero si el elemento llega a ser el booleano true, fíjense que yo pregunto con is, va a decir return, y eso va a hacer que termine toda la función entera, ¿no? Si yo lo corro, me va a mostrar todos hasta acá, pero todos estos ya no los muestro porque salió de la función, ¿no? Eso, para que lo tengan en cuenta. Luego, ¿qué más? No sé, no se me ocurre más nada de funciones. Eh, ¿Qué más venía después de funciones? Mutabilidad e inmutabilidad, eso no sé si se lo acuerdan, lo saben, pero bueno. Eh, Mutabilidad e inmutabilidad, bueno, acuérdense que en Python podemos clasificar a los objetos en dos clasificaciones, digamos, valga la redundancia, mutables e inmutables, ¿no? Mutable era cuando yo podía modificar el contenido, ¿sí? El valor que tiene por dentro, o agregar o quitar valores, lo que sea. Y inmutable es cuando yo no podía hacer eso, ¿no? No podía modificarlo una vez que yo lo declaro, que lo defino al objeto, queda así para siempre, ¿no? No lo puedo cambiar. Eh, y dijimos que entre los mutables estaban las listas, los diccionarios y los conjuntos. Las listas yo puedo agregar cosas a la lista, puedo, por ejemplo acá con append puedo agregarlo. Si uso del, puedo eliminar algún elemento, o tiene sus propias métodos, por ejemplo, remove, ¿no? Que me sirve para eliminar un objeto que está dentro de la lista, ¿no? Creo que tenés que decirle, no sé si el elemento exacto, ¿no? Eh, pero bueno, se puede modificar la lista. Lo mismo con el diccionario, puedo agregar y quitar cosas del diccionario, y lo mismo con el conjunto. No sé si puedo cambiar de... no, ahí está. Aquí creo que tenía algo de conjuntos. Sí, conjunto. Conjunto tiene un método que se llama add, que agrega algo al conjunto, ¿no? Por lo tanto es mutable. Por ejemplo, acá el conjunto tenía estos elementos, y yo le agregué este, y bueno, ahora está ese elemento adentro, ¿no? Lo mismo con los diccionarios. Y las listas. Todo se puede modificar, y puedo modificar el elemento adentro, ¿no? Eso quiere decir que es mutable, y bueno, los inmutables son enteros flotantes booleanos, las cadenas son inmutables, y las tuplas son inmutables. Una vez que yo la defino, no puede cambiar nunca más. Eh, y van a ver que por ahí las cadenas, por ejemplo, y algunas otras tienen ciertos métodos que pareciera que los modifican, ¿no? Si yo digo, si tengo esta cadena, hello world en minúscula, yo ejecuto este método upper, que lo que hace es hacerlas todas mayúsculas. No es que estoy modificando la cadena original, ¿no? Ya dijimos que es inmutable y no puede cambiar nunca. Lo que hace es crea un nuevo objeto, que era igual que este, pero todo en mayúscula, y se lo asigna, y lo que hago acá es asignarlo de nuevo, ¿no? Por lo tanto, eh, la variable esta, can, primero apuntaba a esto, pero luego aquí en este momento yo hago que apunte a otra cosa, ¿no? Entonces, ahora CAD apunta a Hello World, y esta otra cadena
nunca cambia, sigue existiendo por ahí, pero como ya nadie le hace referencia, bueno, desaparece. Eh, Esa es la idea de los mutables e inmutables. Lo mismo con las tuplas, no puedo tratar de modificar el valor de algo adentro, esto me da un error. ¿Por qué? Porque una vez que yo la definí, no cambia nunca, ¿no? Eh, Eso con mutabilidad e inmutabilidad. Bueno, ¿a qué venía esto? A que cuando yo tenía funciones, se habló en la teoría, este es un concepto teórico sobre paso de valores por referencia y por valor, ¿no? Paso de parámetros. Cuando yo tenía una función, cualquiera sea, eh, la teoría dice que si yo paso un valor por referencia, estoy enviando exactamente ese objeto y la dirección de memoria de ese objeto. Por lo tanto, dentro de la función, si yo lo modificaba, se iba a modificar afuera también, ¿no? Ese era el concepto de paso por referencia. Y el paso de parámetros por valor era que cuando yo lo paso, se hacía como una copia del valor, solamente pasaba el valor y no el objeto en sí. Por lo tanto, yo dentro de la función lo podía modificar todo lo que yo quiera y no va a afectar afuera, ¿no? Bueno, eso no ocurre en Python, pero solo sepan que digamos que ese concepto existe en programación, aunque no existe en Python, eh, por si les preguntan en el examen, ¿no? Eh, Luego, funciones, bueno, manejo de excepciones, no sé si, eh, bueno, si se acuerdan, la idea de las excepciones en un lenguaje, o en Python en particular, era eh, avisarle, digamos, al usuario que algo anduvo mal, ¿no? Cuando hay algún error, se detiene la ejecución de lo que se estaba ejecutando del programa y te sale un mensaje de error, ¿no? Error de sintaxis, tanto, o lo que sea. Eh, y en general eran como dos grupos grandes, uno eran los errores de sintaxis y los otros eran errores que tenían que ver con la ejecución del programa, con la semántica, digamos. Por ejemplo, este es un error de tipo, ahí me dice, es un error de tipo, no puedo sumar estos dos tipos distintos. Eh, y que decía, Python nos daba esta herramienta, eh, la sentencia try, que nos servía para a ese código que nosotros sabíamos que podía fallar, por ejemplo, en este caso, intentar castear una cadena entero, puede fallar. Si la cadena no está representando un número, me va a dar un value error cuando yo intente castearla. Entonces poner esa línea de código dentro del try y es poner un except esperando ese error, ¿no? Eh, Dentro del... Bueno, no voy a modificar esto porque mejor no lo modifico. Pero bueno, yo dentro de un try puedo tener varios except, ¿no? Acuérdense de eso, si les preguntan. Yo podría intentar capturar este error y quizás otro error, por ejemplo, qué sé yo, un type error, si quiero. Simplemente tengo que agregar otro except, ¿no? A esta misma altura que este, y agregar otro except tratando de capturar ese otro error y haciendo algo distinto en esa ocasión, ¿no? Yo tengo otro ejemplo, no sé si está acá, así. Por ejemplo, también puedo, no sé si se ve esto, pero puedo tratar de capturar varios errores en la misma línea, digamos, en el mismo except. ¿Y esto de qué me sirve? Que si yo voy a hacer exactamente lo mismo, no importa cualquiera de los dos errores sea, bueno, los pongo juntos y los capturo juntos y hago lo que tenga que hacer en el mismo lugar, ¿no? En vez de hacer uno arriba otro abajo. Esa era la idea del try except.
Y bueno, nada, esa es la idea del manejo de excepciones, bien básico. Recuerden que después el except en realidad tiene, el try except tiene también otros, tiene un finally, no sé si tenía un else también, pero bueno, son un poco más avanzados esos. Y creo que después podríamos pasar a objetos. Sí, objetos. Si no les quedó ninguna pregunta sobre eso. eh, Quiero ver. Mm, Bueno, la idea de la orientación a objetos era tratar de representar un poquito mejor el mundo de la vida real, digamos, los objetos de la vida real en nuestro código. Eh, y la idea era crear objetos, pero para crear objetos nosotros antes definíamos clases, ¿no? Las clases eran como una plantilla, un modelo, eh, que nos indicaba qué atributos iba a tener un objeto y qué métodos, ¿no? Los atributos eran las características del objeto y los métodos eran su comportamiento, ¿no? Su funcionalidad. Eh, y bueno, para hacerlo eso en Python teníamos la palabra reserva class y luego teníamos que poner el nombre de la clase y acá en la ¿cómo se llama? La guía que seguíamos, ¿no? Era ponerla la primera con mayúscula y cada palabra con mayúscula, ¿no? No es obligatorio, pero bueno, era una forma que se hace en general en Python, ¿no? Luego, dijimos que tenía atributos y métodos, ¿no? Bueno, de los atributos teníamos dos tipos de atributos, uno eran, o dos clases, digamos. Unos eran los atributos de clase y los otros eran los atributos de instancia, ¿no? Los atributos de clase sería como este, por ejemplo, que está definido a nivel de la clase y era un atributo que iba a estar en todas las clases y en todos los, o sea, en todos los objetos de esa clase iban a tener este atributo, ¿no? Y yo accedía diciendo, bueno, el nombre de la clase, punto, y el nombre del atributo. ¿Sí? Y esto que creo que no se los había dicho, si yo tengo un objeto de esa clase que tiene un atributo de clase con ese nombre, y yo lo redefino con la instancia, eso va a hacer que se cree un atributo de instancia, o se convierta, si se quiere, ese atributo de clase en un atributo de esa instancia que lo acabo de redefinir, ¿no? Si quieren, enseguida vemos un ejemplo. Y bueno, los otros eran los atributos de instancia, o sea, los atributos eh, que tenía el objeto en sí, la instancia, ¿no? Objeto e instancia son sinónimos, digamos. Y dentro de la definición de la clase yo me refería a la instancia con la palabra self, que recuerden que no era una palabra reservada, ni una keyword, ni nada, simplemente era una convención. El primer parámetro de todos los métodos siempre es self. Eh, entonces, eran atributos que iba a tener ese objeto en particular, ¿no? Eh, y sobre lo que les decía, por ejemplo, este atributo es un atributo de clase, dice tipo. Entonces, si yo digo mi punto, creo un objeto que es de esa clase, ¿no? Y le pregunto cuál es el tipo, va a tomar este valor, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro y lo intento redefinir a ese atributo de clase? Bueno, se va a convertir en un atributo de esa instancia, de esta instancia. Y es como que lo pisa, ¿no? Ahora cada vez que yo diga mi punto, punto tipo, ya se va a referir a lo que yo le acabo de decir y ya no va a decir esto, ¿no? Si yo corro esto, primero va a mostrar esto, luego yo lo voy a redefinir, y si lo quiero mostrar, ya va a mostrar esto. Y si yo muestro
el atributo de la clase, fíjense que ahí pongo punto con mayúscula, sí me va a mostrar el tipo, porque este no cambia para la clase. Sí cambia para la instancia si yo lo modifico. Y si quieren lo corro de nuevo. Primero me mostró lo que tenía originalmente, que era lo que decía la clase. Luego yo lo cambié y ahora me muestra esto cada vez que yo le pido, ¿no? Pero la clase sigue teniendo el valor que tenía antes, ¿no? Bueno, teníamos atributos de clase y atributos de instancia. Y luego para los métodos también teníamos distintos tipos de métodos. Primero los métodos de instancia, que eran los métodos comunes y silvestres, digamos. Si yo decía, por ejemplo, def, saludar, esto era un método de instancia, ¿no? Yo con cualquier instancia podía ejecutar este método, y si quieren lo hacemos acá. Eh, Decimos saludar y va a mostrar hola, ¿no? Es lo que hace el atributo de la instancia, yo lo llamo y se ejecuta lo que dice acá, ¿no? Pero también habían métodos que eran de clase, no sé si me confundí recién ahí hablando, pero tenía métodos que eran de clase. ¿Y cómo hacía para definir un método de clase? Bueno, definía un método normal, pero le ponía este decorador arriba, que decía class method, y lo que reciben los métodos de clase es una referencia a la clase, ¿no? A la clase. Eso es lo que recibía. Por lo tanto, por ejemplo, fíjense, este método lo que hace es modificar un atributo de clase, que era este, que dijimos que se mantenía igual, ¿no? Si yo lo llamaba, se mantenía igual. Pero yo si hago un class method, puedo entrar y modificarlo, ¿no? Fíjense que yo voy a tomar la clase, voy a acceder al método, al atributo de clase, y lo voy a modificar por lo que sea que me den aquí. Y una vez que yo ejecuto esto, y fíjense que acá lo ejecuto, y fíjense cómo lo ejecuto, ¿no? Yo pongo punto con mayúscula. ¿Por qué? Porque tiene que ser la clase la que lo ejecute, porque es un método de clase. Y le cambio el valor, y la próxima vez que yo lo llame va a haber cambiado esto, porque yo accedí a la clase y lo modifiqué, ¿no? Y eso era lo que hacía acá. Cuando yo le decía cuál era el tipo, me decía recta, porque lo cambió. Y eso va a cambiar para todos los objetos, ¿no? Si yo tuviera otro punto, por ejemplo, y yo al final muestro tipo, y esto también va a mostrar recta, porque cuando yo lo modifiqué acá, se modificó para todos los objetos, ¿no? Si yo ejecuto esto, también me dice recta, ¿no? Ya no me dice punto. Esa era la idea de los métodos de clase. Y luego tenía otros que eran los métodos estáticos, ¿no? Eran métodos que no accedían ni a la clase ni a la instancia, ¿no? Yo no le podía pasar ni self ni CLS porque no iba a poder acceder. Es un método estático. ¿Qué quiere decir que estático? Que no se ejecutó, no hay ninguna instancia viva, digamos. Es como que esto es un método estático. Funciona sin necesidad de una instancia. Y en general se lo usaba para, como dice el nombre acá, algo que tiene que ver con la clase, pero no va a usar ningún atributo de la instancia ni de la clase, ¿no? Y ningún método tampoco, de la instancia ni de la clase. Es como que lo que yo voy a ejecutar acá va a ser algo que tiene que ver con la clase, pero, pero no usa ninguna instancia ni la clase tampoco. ¿Por qué lo pongo? Porque, como digo, tiene que ver con la clase. No valía la pena ponerlo afuera, entonces lo puse adentro. Pero como no maneja instancias ni clase, bueno, yo lo voy a hacer un método estático, ¿no? Y esa era la idea, digamos, para que lo tengan, digamos, en mente.
Esos eran los métodos y los atributos, y bueno, luego estaban los métodos mágicos, ¿no? O métodos especiales. Eh, bueno, acá no tengo ningún ejemplo, pero los métodos... A ver si tengo algún ejemplo aquí. Práctico 8. 8 o 7. Veamos este. Clase 7. Si se acuerdan, los métodos mágicos, los métodos especiales, o métodos del modelo de datos, si quiere, porque si ustedes lo buscan, como Python Data Model, ahí es donde están todos explicados, ¿no? Y qué hace cada uno. ¿Para qué nos servían? Bueno, nos servían para utilizar, digamos, el protocolo que tiene Python para ejecutar algunas funciones de primer orden o alguna sintaxis, ¿no? Yo les había dicho que había funciones, si quieren reinas, o alguna sintaxis, así se escribe, eh, que ejecutaban algunos métodos mágicos, ¿no? Métodos especiales. Que yo a los métodos especiales no los llamaba directamente, sino que ya solo Python, por su protocolo, los llama cuando yo hago algo. ¿Qué era ese algo? Bueno, podía ser, como yo les digo, una función reina, por ejemplo, str, por ejemplo, el ejemplo que siempre poníamos, o qué sé yo, int, o alguna de estas, sobre todo todas las de casteo, o alguna sintaxis, por ejemplo, el signo más o el signo menos, cualquiera de esas sintaxis, o mayor o menor, cualquiera de esos se correspondían con algún método mágico, ¿no? El str con str, el len con len, el signo más se relacionaba con el add, y el menos con sub, y así. Entonces, si nosotros queríamos que nuestro objeto pueda utilizar esa sintaxis o esas funciones, íbamos a tener que definir esos métodos en nuestra definición de clase, ¿no? Y el ejercicio del práctico era simular un entero y que se puedan hacer todas las operaciones que se pueden hacer con un entero, ¿no? Y para eso teníamos que definir los métodos mágicos. Algunos tenían ciertas cosas que habíamos que agregarle, ¿no? Por ejemplo, si iba a sumar, iba a tener, yo mismo iba a tener otro con el que yo estoy sumando, ¿no? Por ejemplo, el string, para el casteo string no me pedía nada más que yo mismo, ¿no? Que el objeto mismo. Pero hay otros por ejemplo, exit, por ejemplo, este es un método que se usa para definir un context manager. Y fíjense que tiene varias cosas, ¿no? Tiene varios parámetros que tendríamos que agregar nosotros cuando lo definimos, ¿no? Simplemente para que tengan una idea nomás. Que la idea sería ir y buscar en la documentación cómo definirlos, cuál sería la asignatura, ¿no? Esto es lo que se llama asignatura de la función, o firma si quieren, firma o asignatura. Cómo tengo que definirlos, ¿no? Y bueno, luego creo que ya viene herencia. La herencia era, digamos, una característica de la programación orientada a objetos. Y antes de la herencia, otra de las características era el encapsulamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
que en realidad Python no lo sigue muy al pie de la letra, digamos, de la definición oficial de la orientación a objeto, porque la idea del encapsulamiento era eh, que el objeto, digamos, a ver si tengo un paint, si decíamos que, por ejemplo, este era un objeto, eh, tenía que verse desde afuera como un objeto opaco, ¿no? Tengo que pintarlo de negro. A ver, solid color. Ah, ahí está. Esa era la idea, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Eh, eh, la idea era que sea opaco, ¿no? Que no sea como eso, no sea así, sino que sea opaco. Yo no pueda ver adentro del objeto, que si yo quiero acceder a algún atributo o método, eh, o algún atributo, yo tenga que hacerlo mediante un método, ¿no? Que tenga alguna forma de entrar con algo que me proporcione el mismo objeto. El único que podía tocar por dentro era el objeto mismo, digamos. Esa es la idea, el concepto del encapsulamiento, ¿no? Pero ya habíamos dicho que Python no lo sigue al pie de la letra, porque en Python no hay... Bueno, y la idea en la programación orientada a objetos era el concepto de atributos, métodos privados. ¿Qué quería decir? Que yo no puedo acceder desde afuera a estos atributos y métodos privados, ¿no? Y yo les decía que con Python eso no es tan a rajatabla, sino que siempre puedo acceder a los atributos y métodos, no importa si son privados o no. No existe lo privado o lo público en Python, como que todo es público, pero lo podía simular, y la forma de simularlo era agregarle dos guiones bajos adelante del nombre, digamos, que en realidad sería parte del nombre, que el nombre sea con dos guiones bajos adelante, ¿no? Y ahí yo creaba un atributo privado, ¿no? Y lo mismo con los métodos, si le ponía dos guiones bajo adelante, era un método privado. ¿Y de qué me servía? De que yo no podía acceder directamente, ¿no? Si yo intentaba hacer esto, por ejemplo, llamar, digamos que yo tengo un objeto que es de esa clase, y intento mostrar esto, esto me da un error, ¿no? Me decía, no tiene, bueno, en este caso estaba ejecutando el otro, te lo corro, me dice, no tiene un atributo tanto, ¿no? Porque está como escondido, lo que hace Python es como esconderlo, pero sigue estando ahí, sigue siendo público, para que lo sepan nada más. Si hay alguna pregunta sobre eso, los métodos y atributos privados son los que yo no puedo acceder desde afuera, solamente puedo acceder desde adentro del objeto, sí, de la definición del objeto, ¿no? En este caso, ahí yo estoy accediendo, acá estoy accediendo y le estoy asignando un valor, pero estoy acá adentro, lo mismo acá, ¿no? Pero desde afuera, si yo intento hacer esto, no me va a dejar. Esa era la idea del encapsulamiento, y, y creo que con eso es suficiente, ¿no? Con lo de, ya podemos pasar a la herencia, que la herencia sí era una forma que tenía la programación orientada a objetos de reusar el código, ¿no? Digamos que yo tenía una clase que definía dos atributos y un método, ¿no? Y yo quería hacer otra clase que iba a ser muy similar, nada más que iba a tener más cosas. En este caso, la clase base o la superclase era persona, y yo quería hacer una subclase alumno, por ejemplo, y iba a decir que yo quería heredar todo esto. Lo que estoy heredando son todos los métodos y los atributos de esa clase, ¿no? Para hacerlo, entre paréntesis ponía el nombre de la superclase, entonces alumno se convertía en una subclase de persona. Entonces yo, si creaba un alumno, yo iba a poder usar ese método muestra que estaba definido en la superclase, sin necesidad de escribir nada, ¿no?
directamente por heredarlo nomás, ya podía usar ese método. Y lo mismo con los atributos. Si yo quería, si yo, por ejemplo, aquí yo le agrego comisión, ¿no? Pero si yo no le agregara comisión, yo podría dejarlo esto así como está, sin el init, y esto funcionaría, ¿no? Si yo no le paso esto. ¿Por qué? Porque está usando el init de la superclase, ¿no? Y ahí sí le está pidiendo, hace todo esto, sin que yo tenga que hacer nada dentro de alumno. Pero si yo quiero agregarle algo más, por ejemplo, comisión, bueno, ahí sí yo tendría que pedirle los parámetros y llamar al init de la superclase para que pueda ejecutar esto y yo después pueda acceder a esos atributos, ¿no? Y sí, en esta definición sí agregar la comisión, y si quiero un atributo privado, ¿no? Entonces, además de este muestra, que solamente muestra, saluda y muestra el nombre, yo podría agregar otros que sean, por ejemplo, muestra comisión, eh, o lo que sea. Y esto funciona, ¿no? Y la solución que tenía yo para acceder a un atributo privado era a través de algún método, ¿sí? Este método, por ejemplo, va a modificar el valor de un atributo privado, ¿sí? Y esto va a devolver, por ejemplo, el valor de un atributo privado, porque yo no puedo acceder directamente desde afuera, simplemente llamo una función que lo hace. Lo mismo con los métodos privados. Y bueno, esa era la idea de la herencia, ¿no? Ahorrarme, hacer que herede, digamos, atributos y métodos de una superclase. Puede ser mucho más complejo esto, obviamente. Eh, ¿Alguna duda sobre esto, sobre herencia, sobre programación orientada a objetos? ¿Alguna duda hasta acá de lo que estamos viendo? Nada. Luego, ¿qué más teníamos? Bueno, después ya pasamos a archivos y base de datos, que serían los últimos dos temas. Eh, eh, Veamos archivos. Archivos era, no sé si era el práctico 8. Veamos que tengo acá. Podemos ver un poquito la teoría también. Eh, Archivos o ficheros. Lo que vimos en el curso eran simplemente archivos de texto, ya sea sin formato o con formato CSV o formato JSON. Y bueno, la idea era que, que con Python se puede acceder y leer y escribir archivos que estén en nuestro sistema operativo, en nuestra instalación, en nuestro Windows, por ejemplo, para que usen Windows. Y manejarlos, ¿no? Como nosotros queramos. Abrirlos con la función open y leerlos, escribirlos, y eliminarlos, y todo lo que queramos, ¿no? Y lo que teníamos era, eh, bueno, la idea de los archivos era, siempre que los abramos teníamos que cerrarlos, ¿no? Por ejemplo, en esta, abre un archivo y luego lo cierra, ¿no? Y si nosotros queríamos evitar tener que estar poniendo siempre close ahí, la idea era, la idea era usar with open, ¿no es cierto? Y esto lo que hacía era, cuando nosotros salgamos del bloque del with, ya lo iba a cerrar solo automáticamente, ¿no? Eh, y bueno, con archivos de texto normales, sin formato,
tenía varias formas de abrir, de leer y escribir, ¿no? Tenía write, la función write del archivo, ¿no? Del objeto archivo, sería algo así. Lo que me servía era para escribir todo lo que esté en esta cadena, ya sea que tiene varias líneas o no, todo de una sola vez, ¿no? Luego tenía otro método que era write-lines, que lo que hacía era tomar una lista, la lista adentro tenía cadenas, y iba escribiendo todas esas cadenas en mi archivo, ¿no? Lo que sí había que agregarle las nuevas líneas, ¿no? New line, ahí, porque si no escribía todo seguido, ¿no? Y por otro lado, yo podía leer, con read solo leía todo el archivo de principio a fin, y luego tenía read lines, que también leía todo el archivo de principio a fin, pero me devolvía una lista, el read me devolvía solo un string entero, con todo el contenido, y me devolvía una lista donde cada elemento de la lista era cada línea del archivo, ¿no? Esto con archivos normales, y también lo que tenía era un método que se llamaba seek, que lo que hacía era mover un puntero o un cursor que tenía el archivo, y yo adentro ponía la cantidad de caracteres que yo quería que se mueva, ¿no? Entonces yo lo muevo para donde yo quiero, y ahí puedo empezar a leer o escribir lo que yo quiera dentro del archivo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Creo que eso era todo sobre archivos sin formato, digamos. Eh, Luego teníamos los archivos de formato CSV, que... Ah, y lo que sí, revisen esto que había entrado en el simulacro, los tipos de forma que tengo yo para leer y escribir, ¿no? Eh, si se van acá, les va a mostrar cuáles son los modos, que puede ser que les pregunten en el examen. Para leer, y estaba siempre por defecto. Para escribir, y lo pisa si ya existe, y lo crea si no existe. La X para crearlo solamente, y si ya existe va a dar un error. La A para agregar cosas al archivo. Si no existe, creo que también lo crea. Y lo que hace es abrirlo y poner el cursor al final del archivo, ¿no? Al puntero. Para leer y escribir en binario. ¿eh? Eh, está por defecto. Y cuando yo quiero leer y escribir las dos cosas, ¿no? Y soporta también que yo le pase varios tipos juntos en una cadenita, ¿no? Una cosa así. Puedo pasarle esto, o así. Para que sepan nada más. Luego, ahora sí podemos ver los CSV. La idea del CSV, y tenía dos formas, digamos, de leer y escribir. Una era con tuplas, y la otra era con diccionarios, ¿no? Yo le mandaba un diccionario, por ejemplo. Entonces la idea de los CSV era que iba a tener un contenido que se veía como una tabla, ¿no? Si lo abríamos, nos mostraba esto, ¿no? Como una tablita de Excel. Y la idea era ir guardando filas, digamos, de datos. Filas de datos que tenían sus correspondientes columnas, ¿no?
Y la mejor forma de hacerlo era importando la librería un módulo CSV, y este ya tenía un objeto, por ejemplo este writer, que me servía para ir escribiendo en el archivo en el formato que yo quería. Yo podía elegir cuál era el delimitador de las columnas, eh, y nada, lo iba escribiendo, y lo que le pasaba yo por dentro para que escriba cada fila era una tupla, ¿no? Esa era la forma de escribirlo, y lo mismo para leerlo, solo que yo creaba un objeto reader, y una vez que ya leía el archivo, digamos, acá, este objeto era iterable, ¿no? Yo podía iterar sobre este objeto, y lo que me iba a dar ir devolviendo eran las tuplas, este, por lo tanto yo podía desempaquetarlas en esto. Y después la otra forma, con diccionarios, era, eh, yo creaba un nuevo objeto, que no era el mismo writer este, es distinto, es un objeto que escribe diccionarios, ¿no? Aunque yo le llame igual acá. Y la idea era yo tener campos, pasarle esos campos cuando lo creo al objeto, y los ítems que yo voy a ir pasando, que van a representar cada fila, eran diccionarios, ¿no? Si ustedes ven, esto es un diccionario. Cada vez que hace un write row, le pasa un diccionario que va a tener las claves que se corresponden al encabezado y los valores, ¿no? Esa es la idea de escribirlo como un diccionario, y también se podía leerlo como un diccionario. También iba a crear un objeto reader que también iba a ser iterable, pero cada elemento de adentro era un diccionario, ¿no? Por eso yo lo accedo como accedo a cada clave de un diccionario, a cada valor de un diccionario. Y luego tenía los ficheros en formato JSON, que habíamos dicho que era un formato muy popular porque es lo que se maneja en Internet, digamos, que se usa, digamos, en el protocolo que se usa para servir páginas web. Por eso era importante. Y Python tenía un módulo, una librería, que servía para serializar y deserializar objetos, ¿no? La idea de JSON es tener yo un objeto, por ejemplo en Python, y a través de una función que se llamaba dump o dumps, serializarlo o aplanarlo a ese objeto en texto en formato JSON, ¿no? Eh, creo que y había una correspondencia entre los tipos de datos de Python, los objetos Python, y los formatos de los tipos de datos JSON, ¿no? Los tipos de datos JSON no tienen vida, digamos, son solo cadenas, pero los objetos de Python sí, digamos, yo puedo hacer algo con ellos, en Python, ¿no? Eh, entonces, teníamos dos funciones, o cuatro funciones si lo quieren ver así. Con la función dump, yo serializaba un objeto, o sea, lo aplanaba. Yo tenía un objeto Python, y a través de esta función, yo lo convertía en texto, ¿no? La función dump, sin la S, me pedía un archivo a donde se iba a escribir ese texto, ¿no? Y por otro lado, la función dumps, lo único que hacía era devolverme un string, ¿no? Me devuelve un string con el objeto serializado en JSON. Eso por un lado, y por el otro tenía la función load, que yo le daba un archivo que adentro estaba en formato JSON, y la función me devolvía, me deserializaba ese objeto JSON y me lo daba como un objeto Python, ¿no? Y lo mismo la función loads, la otra contraparte, yo en vez de pasarle un archivo le paso solamente un string,
para que lo deserialice y me dé un objeto Python, ¿no? Esa era la idea de JSON. Y eso es todo, creo, de lo de archivos. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre archivos, díganme. Ah, bueno, y nos queda un último módulo, que es el de bases de datos, en el cual nosotros vimos SQLite. Y bueno, yo les había dicho que, veamos este objetito, les había dicho que las bases de datos eran como, estaban en algún servidor, en general, ¿no? Y que yo no sabía cómo eran, ni me importaba cómo se guardaban en disco, ni nada, porque había un software que era el motor de base de datos, o el sistema de administración de base de datos, que era el que manejaba la base de datos, ¿no? Y yo como cliente o como programador, yo solamente le pedía algo al, al motor, el motor le iba a pedir algo a la base de datos y la base de datos le respondía al motor y el motor me respondía a mí. Esa era la idea, digamos, de cómo funcionaban las bases de datos eh, en general, ¿no? Esto es en general. Ahí te paso el código. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo en Python, eh, yo también puedo manejarme con cualquier motor de base de datos, ¿no? Siempre que haya un módulo, esto en realidad se llama adaptador, ¿no? Lo que es esto. Eh, ¿Qué es un adaptador? Es una cosa que me hace que yo pueda a través de Python, utilizando ese adaptador, comunicarme con el motor de base de datos, ¿no? Eso es lo que hace. Y en Python son módulos, simplemente que yo instalo y los uso. En el caso de SQLite no tengo que instalar nada porque eh, ya viene por defecto. Eh, Cuando ustedes instalan Python ya viene. Pero, por ejemplo, si yo quiero usar una base de datos MySQL, tengo que instalar el conector Python, o si quiero usar Oracle, voy a tener que usar este, y así, ¿no? Yo les había dicho que si yo tuviera una base de datos bien fea, este módulo, yo tengo que comunicarme con el módulo, y este módulo se va a comunicar con el motor de base de datos, y el motor de base de datos va a ir a la base de datos, ¿no? En cambio con SQLite, digamos los binarios, el motor de base de datos está también dentro de la instalación, ¿no? Entonces, tengo el módulo y, y el DBMS, quiero decir, el motor, es como una sola cosa toda chiquita acá, ¿no? Entonces Python le habla a este, y este le habla a la base de datos, que es un archivo. Esto es un archivo, ¿no? En este caso, bueno, puede ser un archivo, no sé, no importa, no me importa, ni sé qué es, ni me importa, ¿no? Lo que es la base de datos. En este caso es un archivo y lo tengo ahí en mi computadora, ¿no? Entonces, eh, y lo que dijimos era que eh, las bases de datos, los motores de base de datos, para manejar la base de datos usa un lenguaje en particular que se llama SQL, y que tiene ciertas sentencias, ¿no? Siempre se las muestro. Y entre todas esas, nosotros vamos a ver algunas que eran las básicas para crear, para agregar y quitar y modificar cosas, y pedir resultados, ¿no? Eh, entonces, este lenguaje SQL tiene su propia sintaxis, ¿no?
Y SQLite trata de seguir la sintaxis. Trata de seguir la sintaxis de SQL lo mejor que puede. Y lo hace tiene casi toda la sintaxis de SQL se puede escribir con SQLite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para poder acceder a un motor de base de datos, a una base de datos, y esto es con cualquier base de datos, ¿no? Siempre tengo que conectarme primero, ¿no? Con SQLite es simplemente el nombre del archivo, lo que yo le voy a dar, pero si es una base de datos que está en algún servidor, le tengo que pasar la IP, le tengo que pasar el puerto, le tengo que pasar el nombre de usuario, contraseña y así, ¿no? Eh, como que son un poco más robustas, más seguras, etc. En cambio, SQLite es simplemente un archivito, y una vez que yo le paso el archivo, ya me puedo conectar, ya tengo un objeto, conexión, ¿no? Y con este objeto yo puedo crear un objeto que se llama cursor, y este es el objeto, el cursor, que va a ejecutar las sentencias SQL, ¿no? Sí, es el que va a ejecutar las sentencias. Entonces, eh, por ejemplo, para crear yo tengo esta sintaxis, que es la sintaxis SQL, eh, que es create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis todos los campos con sus respectivos tipos, ¿no? Eh, entonces, la idea sería yo escribir mi sentencia SQL y luego pasársela al método execute que tiene el cursor, ¿no? Esa es la idea. Aquí estamos siguiendo la sintaxis para crear una tabla, y eso no sé si lo dije, bueno, pero lo que se usa en SQL es el modelo relacional, y en el modelo relacional eh, cada entidad se representa con una tabla, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, usuarios, eh, va a ser una tabla, entonces lo que yo creo es una tabla, y siempre se lo pone en plural, usuarios, a los nombres de las tablas, ¿no? Entonces, tengo esta sentencia para crearla. Siempre que yo ejecuto alguna sentencia que me haga algún cambio en la base de datos, lo que yo tengo que hacer es hacer un commit, ¿no? Es guardar los cambios. Lo que hace esto es actualizar, digamos, el archivito de la base de datos. ¿Qué cosa te da un error? Si querés mostrarlo, no sé. Eh, Este, profe, básicamente lo que copié esa sentencia de todo lo que sería para crear la tabla y me dice el siguiente error, dice tape producto already existe, dice como que ya existe la tabla producto, pero no la crea y me marca el error justamente en el execute. Bien, si vos no sé si te fijaste en la teoría, eso es porque vos no podés volver a crear una tabla que ya existe, ¿no? ¿Dónde está? Creo que está acá. Sí. Si te fijas, en la teoría directamente nos dieron la sentencia que nos ayuda a no dejar que te pase eso, y es esto. Seguramente no lo tenés así. ¿Cuál es la idea? Y si querés podemos hacer una prueba, ¿no? Por ejemplo, No le puse esa parte, bien, eso es lo que me falta. por ejemplo, mira, yo voy a crear, eh, a ver, pará. Estoy acá bueno, bueno, voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que pasa? Voy a importar y voy a crear una tabla, ¿no? Eh,
Creo un cursor que dice conexiones, ¿no? Cursor. Bueno, ya tengo el cursor y voy a crear una tabla. Profe, ya corregí el problema, era eso. Era eso, pero Ahora tengo, sí, es porque vos no podés crear una tabla que ya existe y la forma en que tiene de salvar el error es decirle esto, solamente créala si no existe. Capaz que bueno, así no termino de hacer esto, pero eh, lo que hace es eso, ¿no? Aquí se debe no, sí, abrir. sí, sí. Siga explicando porque después ya tengo otro problema con la parte de insertar. Ahora ya Bien. marco más abajo el problema. Bueno. Aquí, Siga con la explicación. aquí se acaba de crear la tabla, la base de datos, ¿no? Que yo acabo de crear aquí. Entonces, si le digo create table, qué sé yo, usuarios, entre paréntesis le voy a poner id, integer, de text. Tengo que tener dos cosas nada más. Y se crea, ¿no? Entonces yo puedo, si yo intento volver a ejecutar esto tal cual está, me va a decir error. Ese es el error que te sale a vos, ¿no? Table, lo que sea, already exists. Ese es el problema que te salía. Entonces, si vos vas a hacer algún método que vos querés que sea persistente en tu programa, por ejemplo, un método que cree la tabla, te conviene ponerle not exists. Así. ¿De qué te sirve esto? ¿Por qué? Porque la idea es vos asegurarte de que exista la tabla. Entonces ponerle que cada vez que empiezas tu programita vas a ejecutar la creación de la tabla. Porque vos necesitas que sí o sí existe esa tabla cuando vas a hacer algo en tu programa. No sé qué hace tu programa, pero no importa. Entonces la idea es tener algún método que tenga esta creación y que diga esto, if not exists. ¿Por qué? Porque si sí existe, bien, perfecto, no pasa nada, la crea. Pero si sí existe, no hace nada. Entonces si yo ejecuto esto, no me da ningún error. Esto no hace nada porque ya existe la tabla, ¿no? Entonces, ya que está, voy a hacer un commit. ¿Qué pasa? Que lo tengo que hacer desde la conexión. Entonces ahí ya se guardaron los datos en el archivito, ¿no? Mientras que yo no haga commit, los cambios se van guardando, digamos, pero en el aire, digamos, en la memoria RAM, si se quiere, los cambios de la base de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieren lo probamos, ¿no? Yo voy a ejecutar un insert, si quieren. Into usuarios, dijimos que era. Le tengo que dar los valores, por ejemplo, 1 y Juan, mi ejemplo de siempre. No, tengo que decirle id, uso y nombre, luego values, 1 y Juan, ahí sí. Y bueno, ahí puedo ejecutar. Lo ejecuté. Y fíjense, yo voy a cerrar. Antes de cerrar, voy a ejecutar un select. Y a pedirle todos lo que tenga usuarios. Y le voy a pedir todas las respuestas y la voy a imprimir. Fíjense que me dice sí, encontré esto, ¿no? Esto estaba en la base de datos. Pero yo todavía no puse commit en ningún lado. Y si yo llego a hacer conexión close, no me dijo nada, ¿no? La cerró sin más. Entonces yo la voy a volver a abrir. Crear un cursor. Y le voy a decir, voy a hacer de nuevo el select. Voy a hacer el select.
que recién hice y me dio un valor, ¿no? Y si lo muestro, no hay nada. Fíjense que no encontró nada esta vez. ¿Por qué? Porque yo inserté el usuario, inserté, pero nunca hice commit, entonces nunca se guardó en el archivo, ¿no? Y luego yo cerré, y después quise abrir de nuevo y no estaba. Entonces yo debería, ahora voy a ejecutar y voy a insertar de nuevo el usuario, y voy a hacer un commit. eh, y ahora sí, lo puedo cerrar, y si lo llevo a volver a abrir, y le vuelvo a pedir el select, le pido todo esto de nuevo, lo muestro, ahí sí está, ¿no? ¿Por qué? Porque hice el commit. No se olviden de eso. Yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera en el aire, pero si no pongo commit, no se van a guardar, no se van a plasmar, digamos, en la base de datos real, en el archivo. Eh, Pasemos al resto de las sentencias. Eh, bueno, para insertar, era como yo les mostré recién. A ver, yo voy a achicar esto porque la verdad que no puedo leer lo que está al lado del chat. Ahí. Ahí está. Para el insert dijimos que esta era la sintaxis. Insert into, nombre de la tabla, y entre paréntesis los campos que yo quiero cambiar, la palabra values, y los valores que le quiero asignar, ¿no? Y habíamos dicho que esta era la forma más segura Eh, de hacerlo. Ahí te da error. sí, no, le quería preguntar una cosa. Ahí en Sí. los campos, si nosotros damos un campo como que ya está con un key, ¿lo tengo que escribir o no? Bueno, buena pregunta. Bueno, por ejemplo, si es como este, Sí, eh, no es la primary key lo que te hace que no lo pongas, sino esto. Si tiene el bien, auto increment, quiere decir que SQLite solo le va a dar el valor, y por eso no lo bien, bien, pongo. bien, Pero bien, no es esto, sino que es esto. El auto bien. increment hace que solito le dé el valor, ¿no? Entonces ahí Sí, sí yo no lo pongo, y no le doy el valor, y lo va a poner solito al ID de usuario, ¿no? bien, ese debe ser el error que tengo. Nada, bien. Gracias. Esa es la idea. Entonces yo creo la sentencia sola, el string, y al método execute le paso la sentencia, y le paso una tupla con los valores, ¿no? Y cada valor que yo le dé va a ir a cada uno de los signos estos de pregunta, se van a corresponder, ¿no? Esa es la idea. Y lo que en realidad hace esto es limpiar, digamos, los datos para que sea seguro lo que yo estoy guardando en la base de datos, ¿no? Porque si yo le paso algo sin hacer esto, capaz que estoy poniendo basura, depende de dónde están viniendo los datos. Entonces me conviene hacerlo así, ¿no? Siempre. Después vamos a ver que también me sirve si yo quiero hacer un execute many. Entonces lo hago así, y directamente le paso una lista de tuplas, y, y lo que va a hacer es ejecutar esta sentencia, que sería esta, todas las veces que tenga elemento en la lista, ¿no? Entonces hace todo el insert, y me ahorro de escribir tanto así como lo que hago acá, digamos. Luego, bueno, el select, que ya un poquito vimos, me sirve para pedirle, hacerle consultas a la base de datos, ¿no? Select los campos que quiero, de la tabla que quiero, y si quiero le puedo agregar un where que a, me va a filtrar, digamos, dependiendo de qué es lo que yo ponga, me puede llegar a filtrar la búsqueda, ¿no? Eh, y nada, se hace exactamente igual. Acuérdense que tengo un fetch all y un fetch one, ¿no es cierto? Creo que está acá. Acá. Si yo quiero solo un
este valor, o sea, el, el select puede traer muchos resultados, ¿no? Ahora, como yo le pida los resultados es lo que cambia. Eh, cuando ejecuta la sentencia, la consulta esta, puede ser que esto traiga un montón de resultados. Pero si yo le digo fetch one, solo me va a dar un solo elemento, ¿no? En cambio, si le digo fetch all, me va a dar todos. Esa es la diferencia entre el fetch one y el fetch all. Lo que responde siempre es una tupla, sea que tiene un elemento o varias tuplas, varios elementos, pero siempre es una tupla, ¿no? Lo que devuelve el cursor. Bien, así yo. Luego tengo el actualizar, el update, que es update, tabla, y luego le digo set, nombre de un campo igual a un valor, ¿no? Y separados por comas van estos pares, digamos. Y también le puedo poner un where, y no solo puedo, sino que debería siempre, cuando hago un update, usar un where, ¿no? Porque si no lo pongo, me va a modificar el valor de todos los campos, de todos los registros. Y lo mismo con el delete, ¿no? El delete es delete from table, el nombre de la tabla, y siempre poner un where ahí, porque si no puedo terminar borrando todos los registros de la tabla, ¿no? Profe, en el Word, ¿qué condiciones más En el favorable where, poner? bueno, buena pregunta, porque yo no tengo ninguna acá. Pero bueno, si querés ejecutemos todo esto, así hacemos un ejemplo más práctico. Voy a crear el archivito eh, de mi base de datos para trabajar acá. Voy a crear la tabla. Voy a insertar todo eso en la tabla. Y bueno, podría pedirle que me muestre todos. Entonces, en mi ejemplito yo le había puesto mal el nombre acá a Benjamín López, para yo después poder hacer un update, ¿no? Entonces, ¿qué puedo poner en where? Bueno, yo podría poner algo para identificar solo al que yo quiero modificar. Por ejemplo, puedo decir where, o sea, dónde, nombre, o sea, este es un campo, le digo donde el nombre sea igual a eh, Benjamín, por ejemplo. Y eso me va a cambiar el que coincida con eso. Pero no siempre conviene hacerlo en campos que no son únicos, porque si hay dos personas que se llaman Benjamín, todavía hasta las manos. Lo que siempre conviene es hacerlo en el campo que sea la clave primaria, ¿no? Y yo había dicho que el ID de usuario iba a ser mi clave primaria, que ustedes solamente tómenlo como que sea un valor que siempre es distinto para cada registro, ¿no? Entonces, si yo me fijo acá, cuando hice el select, me dijo que el ID de usuario era 1 para Benjamín, por lo tanto yo podría usar eso, ¿no? Y decir ID usuario, es ID usuario, para, quiero ver el nombre, no, ID usu, no, siempre ponerlo tal cual, donde ID usu es igual a 1. Puedo poner 1 acá o puedo poner el signo de pregunta, como hacíamos, y dárselo acá el valor, ¿no? Entonces, le voy a cambiar el nombre y el apellido al ID que sea tal, ¿eh? Entonces, en el where yo podría poner algo así, algo que me identifique cuál es el registro que yo quiero modificar, ¿no? Entonces, lo normal es usar algo, algún valor que sea único de ese registro. En nuestro caso tenemos mail, y el mail muchas veces es único, o diría que siempre es único el mail, ¿no? Entonces yo podría usar el mail, ¿no? Al que tenga el mail este, bueno, a ese lo cambio, y va a funcionar. En nuestro caso podemos usar la clave primaria, que era el ID de usuario. Entonces yo puedo preguntar así, eh, lo mando a ejecutar, le paso el string y le paso los valores que quiero que vayan dentro de acá. Y lo ejecuto y funcionó, ¿no? Ahora si yo llevo a mostrar de nuevo,
ahora dice Benjamín López, ¿no? Esa es la idea, y yo les había mostrado que si yo no ponía el where, y ejecutaba esto sin el where, lo que hacía era modificarme el nombre de todos, y ahora son todos Benjamín, ¿no? Esa era la idea de esto, del where. Ah, está bueno para tenerlo en cuenta, si no puede arruinar una base de datos entera, ¿no? Exacto. Lo mismo con el delete, y este es el que sí vas a leer en los foros. Uy, ejecute un delete sin el where. Sí, sí, lo vi al meme, lo vi al meme. Claro. ¿Qué pasa? Si yo no pongo, si yo quiero eliminarlo a Benjamín, bueno, yo puedo decir where id usu igual a, bueno, algo, ¿no? Y esto para que lo tengan en cuenta, aquí yo tengo que pasarle el parámetro en una tupla, pero yo solamente quiero pasar un parámetro. Bueno, se pone el parámetro y una coma, ¿no? Eso es una tupla de un elemento. No puedo ponerlo así, porque eso me va a dar un error, me va a dar como que solo pongo un 1. Tengo que ponerlo así. Y esto lo que va a hacer es eliminar al usuario que tenga ID 1, ¿no? Si yo lo ejecuto y después voy a tratar de volver a hacer el select, ya no está el ID 1, está el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Y lo mismo que cuando hacía el update, si yo no le pongo el where, esto lo que va a hacer es borrar todos los registros de la tabla. Ahora me da vacío, ¿no? No me da nada. ¿Por qué? Porque ya lo borré todo sin querer acá, ¿no? Así que siempre pongan el where cuando hacen un update o cuando hacen un delete. Y bueno, eso sería todo el curso. Después sobre Git no va a haber preguntas porque no entraba, era solamente para que lo sepan nada más. Ni sobre Git, ni sobre, eh, ¿cómo se llaman? Las modalidades ágiles, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre me olvido esa palabra. Está acá. Metodologías ágiles. Sobre eso no va a haber preguntas, sobre estos dos, supongo. Así que bueno. Bueno, alguna consulta que haya quedado de lo que sea. Me imagino que también van a haber preguntas sobre pseudocódigo, ¿no? Eso supongo que lo tienen claro porque no es muy complicado. Eh, pero cualquier cosa lo leen, digamos. Eh, bueno, ¿no hay preguntas, Eh, consultas? Sí. Profe, ¿no se publicó la nota de la prueba de mentirita? No se La prueba, publicó, pero yo lo tengo acá, no sé si vos querés saber. ah, bueno. Eh, De curiosidad nomás, para ver qué tan mal estoy o qué tan mal también lo estoy. 12B somos, ¿no? Sí. Acá está, ¿no? Ahí. ¿Qué dice? 50. Ajá, 50 sacaste. Ah, en el horno entonces. Nada, pero tranqui con eso. ¿Te dice qué punto? ¿O no? 10, 10, 10, 0 en el Sí, segundo. no, el código quería saber si estaba bien. El código, y no sé si lo tengo, a ver, este, a ver, Porque andaba. eh, veamos. Esto me va a decir, ojo, con el código a ver si no tiene ningún código malicioso. Bueno, a ver, le voy a decir que confíe. A ver. No, todavía no soy tan bueno. ¿Y qué decía la consigna? ¿Qué es esto? No lo copié, ¿no? ¿Cantidad mayúscula? No, no era cantidad mayúscula. Ah, no. Ah, sí, la cantidad de mayúscula y minúscula. En mayúscula. ¿Y cómo hacía? A ver, probémoslo. Lo hice de la manera larga, dice. Ingrese una palabra, ¿no? Eh, tiene más minúsculas, ¿no? Le doy enter, a ver. La palabra posee más minúsculas que mayúsculas. Bueno, funciona bien. Bueno, lo importante es que funcione bien, ¿no? Incluso yo lo había pensado, no, por apurado, no leí bien la consigna y lo hice para que funcione con texto. Entonces tiene en cuenta también el espacio en blanco y
los Ah, números. claro, claro, Por eso claro. es que los descarta los números y el espacio en blanco. Bien, funciona, ¿no? No entiendo muy bien, pero, o sea, no leí, porque tiene estas variables cortitas, y que t, no sé qué es t, no sé qué es t, t, ay, text, El texto o la palabra. text. Ah, está bien, está bien. Bueno, sí, funciona. No sé qué, ¿y acá qué es lo que hace? Si es vacío, si es uno 2 3 4 5. Claro, no las cuento como mayúscula porque utilizo el upper para separar si es mayúscula o no es mayúscula. Ah, bien, Y bien, como los bien. números son iguales en su forma mayúscula que minúscula no tienen, son el mismo, Claro. entonces lo Ah, estaba bien. contando. Está bien, está bien. Ahora sí, ahora entiendo. Te salió un if gigantesco acá. Claro, Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, no, sí, está bien. Yo si voy a corregir, supongo que me van a hacer corregir. Bueno, lo primero es que yo lo pueda correr y no tenga ningún error. Número uno. Número dos, que, que dé un buen resultado, digamos, que resuelva el problema. Y bueno, después lo demás ya se verá, digamos, si es que tenés algo raro, digamos. Pero parece que está bien. O sea, si te piden funciones, tendrías que hacer la función y luego llamarla, que es lo que vos haces, así que está todo bien. Te daría aprobado ahí. Ah, así claro. que bueno. Sí, no, Eh, después la otra falla, solo me tengo que sentar a leer la teoría. claro, claro. Bueno, lo bueno es que ustedes lo pueden probar ahí en el Colab, todo lo que quieran hasta que estén seguros que esté bien y recién mandarlo. Claro. Eh, así que bueno. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? Yo ya no tengo ninguna duda. Voy a tratar de terminar el práctico, el 9 para mandarlo, pero ya mandé 7 prácticos, así que Está ya puedo bien. hacer la prueba. No, sí, sí, sí. Igual, eh, ¿qué le iba a decir? Ah, que creo que no vamos a poder restringir en el Moodle quién entra o no, así que creo que van a poder rendir todos, digamos. De ahí después ya si están en condiciones o no, lo veríamos después, porque creo que no hay forma, digamos. Como son tantos y hay tanto que revisar, que no vamos a poder restringir, digamos. O sea que va a estar para todos, para que todos puedan rendir, así que te diría que rindan nomás. Bueno, Y no sé, vean cualquier cosa que tal le fue. Eh, estuve viendo la lista y es gigantesca. ¿Cuántas personas están haciendo el curso? Entre n- todas las comisiones. no tengo idea, sé que, o sea, los inscriptos eran como, no sé, eran como 7.000, ponele, y de ahí los que, había muchos que dejaron, digamos. No sé cuántos siguen, pero debe ser algún porcentaje de esos 7.000, ponele que un 10%, la verdad que no sé. Claro. Ponele que son 700, la verdad que ni idea. O sea, mi comisión somos no, como 15 en la A y como 20 en la B, los que siempre entran, digamos. Así que, no sé, ponele que hay, sí, entre 20 y 30 por comisión y son 12 comisiones. No son 12, son 24 comisiones. Así que bueno, algo así debe ser. Este, pero bueno, nada. Vamos a tener que corregir una buena cantidad de ejercicio. Pero bueno, así es la cuestión. ¿Alguna otra duda sobre lo que sea? Sobre Python, Ya les expliqué más o menos cómo iba a ser el examen. Está acá en el Telegram. Traten de entrar antes de las 9. Y bueno, eso es todo. Ya no hay más clase. Creo que aquí la podríamos terminar porque no, ya vimos todo lo que hay. Así que bueno, mucha suerte, estudien y nos estaremos viendo. ¿Mm? Gracias por su atención, por venir a clase y nos vemos por ahí. ¿Mm? Nos vemos, profe. Gracias por todo. Que anden bien, que rindan bien. Hasta luego, profe.